de ingeniería técnica, vamos a la aplicación de la actividad fase 6, correspondiente a la documentación o consolidación del archivo del diseño de nuestra frecuencia. Presento mi identificación para tener constancia de esta actividad. Este documento corresponde al Working Paper fase 6, electrónica potencia, variables de frecuencia, etapas de diseño y desarrollo. El resumen de este documento es el siguiente, donde el cual se plasmó información respectiva al diseño y construcción de un variador de frecuencia, partiendo de análisis matemáticos, calculados, parámetros establecidos y datos suministrados. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación para determinar, analizar y simular lo requerido en la guía rúbrica de actividades. Las etapas construidas comprenden cada aspecto del montaje de la simulación para llegar al producto final. En el análisis comprendimos lo que era una señal SPWM, el cual es creada por una señal triangular y senoidal que, al ser comparada por la configuración de un amplificador operacional, nos resulta en pantalla del osciloscopio nuestra onda cuadrada. Palabras claves: SPWM, variador de frecuencia, etapa de filtración, MOSFETs, amplificadores operacionales. Nuestra introducción corresponde a la construcción y diseño de variadores de frecuencia. Adquirió tiempo de investigación para determinar un buen análisis de la creación de etapas de montaje, en la rúbrica de aprendizaje y asimismo coordinación en la secuencia de la construcción. La complejidad del proceso fue un poco tediosa, ya que algunos resultados que fueron adquiridos no precisaban de exactitud para analizar el documento o la implementación del circuito. Para el simulador o software especializado, la configuración que tiene por defecto debió ser configurada porque no permitía avance del funcionamiento para correr el programa. Los conceptos vistos en el transcurso de la actividad nos permitió avanzar en la búsqueda de información para complementar conocimiento en el aprendizaje del mismo. La realización de nuestro variador de frecuencia tuvo gran importancia. Quisimos demostrar y comprobar los criterios establecidos para la investigación del mismo y determinar su funcionamiento con el fin de analizar las señales resultantes y mejorarlas según sea requerido para la obtención de una señal completamente pura en la salida. Los componentes específicos para su construcción en software especializado consistió en una búsqueda e investigación para determinar qué dispositivo cumplía con las características paramétricas para el diseño y construcción del variador. Cumpliendo con los objetivos previstos en el desarrollo del proyecto o circuito, fue impredecible obtener errores generados por las distorsiones ocasionadas por el ruido. Se logró mitigar el efecto haciendo modificaciones y cambio de algunos componentes y conexiones que no eran la razón del diseño. Marco teórico. Un variador de frecuencia VFD es un dispositivo electrónico que controla la velocidad de motor de corriente alterna. O sea, al variar la frecuencia de la alimentación suministrada al motor, su aplicación principal es un sistema de control de motores, proporcionando eficiencia energética y control preciso de la velocidad. Estos son los principios básicos: motor e inducción, ley de voltaje de Faraday. Aquí en nuestro control tenemos que se usaron unos drivers para regular la generación de los pulsos variables basado en la configuración SPWM, montado con un dispositivo con el IR2112. Estos son algunos resultados obtenidos. Estos son los parámetros del motor. Fuente de alimentación, nuestras variables, nuestros valores iniciales. Estas son las memorias de los cálculos matemáticos, la cual sellaron, salió el voltaje de pico a pico, voltaje de rizado al 6%. Tenemos el voltaje mínimo que nos dio voltaje de continuo que nos dio 112.81 voltios. La capacitancia del condensador se dio con esta ecuación, microfaradios. Calculamos la voltaje de pico a pico de la señal triangular que nos dio 5.12 voltios, la frecuencia señal triangular 660 Hz. Estos fueron los resultados obtenidos de nuestro conversor AC/DC en un rizado de 6%, voltaje de rizado 10.18 voltios, la capacitancia
nuestro voltaje continuo. Estos son los parámetros de control de conversor DC-AC. Fueron los resultados obtenidos para ese cálculo matemático. Aquí tenemos la etapa de diseño, fuente de rectificadores, consiste en la fuente señal, nuestro puente H, tenemos nuestra señal señal generada del puente rectificador. Aquí tenemos nuestro conversor ACS montado ya en el Proteus, las conexiones de nuestro generador y nuestros AOP haciendo su trabajo. Tenemos la señal generada de ese conversor AC-DC. Tenemos en la franja verde tenemos nuestra onda cuadrada, la onda CSPWM, tenemos a 180 grados. Este es el diseño para filtro pasabajas, que consiste en una conexión, en unas conexiones en serie de dos dispositivos con capacitor y una bobina. Estos fueron los cálculos matemáticos que se hizo para hallar el valor de nuestra bobina. Hallamos la frecuencia mínima, frecuencia máxima, frecuencia promedio. Calculamos y despejamos la bobina para determinar cierto valor. Se asumió valores de capacitor que nos dio que pusimos 10 microfaradios, y aquí salió la bobina 22.6 henrios. La siguiente etapa consiste al traer el controlador. Aquí tenemos nuestros dispositivos interconectados, que consiste en la etapa de controladores, la cual regula la señal SPWM. Tenemos la etapa de potencia, puente H y motor, y filtro pasabaja. Nuestro filtro pasabaja, osciloscopios, multímetros, y aquí mostramos en pantalla nuestros valores paramétricos ingresados para la simulación. Es como una configuración del sistema. Y nuestro circuito desarrollado en Proteus, trabajando al 100%. Quisimos pues mejorar esa señal saliente. Es una señal senoidal, pero una señal con mucha distorsión, mucho ruido. Pues se implementó una mejoría cambiando varios componentes y se logró moldear un poquito más clara la señal senoidal. Conclusiones. En el desarrollo de cálculo y diseño del circuito se lograron superar ciertas dificultades para el análisis de variables de frecuencia. Estas comprendían de acorde a los parámetros establecidos para su funcionamiento. El filtro pasabajas tuvo que ser modificado para que cumpliera la expectativa del diseño. Estas son nuestras fuentes investigadas. Muchas gracias. Les habló Luis Merlano, estudiante de Ingeniería Electrónica. Gracias por su atención.